Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo sigo presentando pequeños problemas técnicos con mi equipo, pero bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo. El día de hoy nos toca un tema interesante, es el movimiento estudiantil de 1968. Muy bien chicos, ¿cómo inicia todo este movimiento? Tenemos que tener en cuenta dos contextos, el propio, que se desarrolla dentro de lo nacional, y el extranjero, el contexto mundial. En el propio tenemos un sistema autoritario encabezado por un partido político, ya sabemos cuál es el Partido Revolucionario Institucional, es el PRI, en el cual a través de las distintas manifestaciones que han existido o a través de los distintos grupos de oposición se muestra autoritario, se muestra represivo, se muestra controlador, y estos movimientos van a tener como consecuencia el encarcelamiento, el hostigamiento, la persecución, el cese para el caso de los trabajadores, los despidos, las desapariciones, es decir, es todo un sistema represivo, ¿no?, que busca terminar con todo movimiento de tipo social que afecte el pensamiento colectivo, ¿no? Es decir, buscan erradicar todos estos movimientos que se van gestionando, todos estos movimientos que se van dando, porque son una bola de alborotadores, porque son guerrilleros, porque son comunistas, porque están en pro de las libertades democráticas sociales y no se sujetan a lo dicho y a lo establecido por el partido. Entonces, no se les olvide, en México tenemos un sistema autoritarista. El contexto mundial es un poco más bromoso. Tenemos como principal eje la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría va a ser un conflicto no bélico entre dos grandes potencias al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las potencias van a ser, bueno, los Estados Unidos y la URSS. Y este conflicto se va a dar por querer posicionarse como la primera gran potencia mundial. Mientras que los Estados Unidos tienen el control económico, la URSS va a tener el control armamentístico. Entonces estas dos potencias se ven como amenaza, hay que destruirse de una manera tecnológica y científica, es decir, van a iniciar una guerra por ver quién es mejor en cuanto a innovaciones. Esta Guerra Fría va a tener una serie de conflictos regionales que van a sacudir sobre todo el pensamiento juvenil. Estos conflictos regionales abarcan desde la Revolución Cubana, ahí tenemos a el Che Guevara, tenemos a Fidel Castro, como la Guerra de Vietnam, como la Guerra de las Coreas, la crisis de los misiles en Cuba, vamos a tener las dictaduras latinoamericanas, como por ejemplo la de Chile, de Augusto Pinochet, la de Anastasio Somoza en Nicaragua, la de Alfredo Stroessner en Paraguay, Hugo Banzer en Bolivia. Es decir, todo este sistema autoritarista, todo este sistema represivo, no solo se va a ver dentro del contexto mexicano, sino también lo vamos a tener dentro de un contexto mundial, gracias a esta Guerra Fría que lo que está haciendo es dividir al mundo y que los países tomen un bando, ¿no?, que se enfrenten. La mayoría de las dictaduras latinoamericanas va a estar apoyada precisamente por los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, ahí tenemos a Pinochet, como por ejemplo. ¿Qué más vamos a tener? Estamos en una etapa de la liberación juvenil, es decir, los jóvenes, al menos aquí en México, están en la etapa del destrampe. Vienen, sobre todo, acarreando una conducta tradicionalista, donde se obedecen a los padres, a los maestros, se obedecen las leyes, las mujeres no salían, estamos en el destrampe de la liberación sexual, la píldora anticonceptiva acaba de salir, tenemos la influencia del rock, ¿no? También vamos a tener la música de protesta, donde salen canciones como Que vivan los estudiantes, la de Mercedes Sosa, búsquenla, está muy bonita. Y entonces los estudiantes, a través de esta liberación cultural, a través de esta liberación académica, porque la universidad se va a volver un espacio de libertad para los jóvenes, de libertad de expresión, de libertad de prensa,
de libertad política, de crítica, donde van a poder converger todos estos pensamientos de todos estos acontecimientos que están ocurriendo tanto en México como en el mundo, donde van a poder empezar a simpatizar con la Revolución Cubana, donde van a simpatizar con la guerrilla, donde van a simpatizar con el movimiento obrero aquí en México, donde van a simpatizar con todos los problemas sociales de México y del mundo. Es decir, gracias a estos dos contextos, el estudiante despierta una conciencia política. Sumado a esto tenemos que el año de 1968 se conoce como el año de las revoluciones juveniles. Por ejemplo, se la da la de Francia. Tenemos también la manifestación de Helsinki, perdón por la pronunciación. En Finlandia, donde se pugna por, se está en contra de la intervención soviética en Checoslovaquia, producto de la Guerra Fría. En España tenemos movimientos estudiantiles contra el franquismo. En Estados Unidos tenemos el asesinato, por ejemplo, de Martin Luther King, de Robert Kennedy, es decir, de personajes y movimientos importantes para la época y que están en contra de todo un movimiento represivo, de todo un movimiento autoritario. Y bueno, como último contexto tenemos los Juegos Olímpicos. Recuerden que México es sede de los Juegos Olímpicos para 1968 y esto va a ser importante porque es la oportunidad que tiene un país que apenas está en desarrollo, que apenas se está modernizando para demostrar la capacidad económica, cultural que tiene de poder organizar un magno evento. Es decir, un país subdesarrollado puede recibir un evento de tan gran magnitud. Pero ¿qué es lo que pasa? En un inicio, este movimiento que termina siendo político, social político, comienza siendo un encuentro entre estudiantes, entre porras estudiantiles, bajo un juego de fútbol. Estas preparatorias son de la Universidad Nacional Autónoma de México, es de la UNAM y del Politécnico. Es decir, empieza con un pequeño enfrentamiento entre dos porras universitarias preparatorianas por un simple partido deportivo. Debido al contexto que se vivía y el evento que estaba próximo a recibir México, el gobierno no quiso arriesgarse a tener un movimiento subversivo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mandar granaderos a disolver este enfrentamiento. Pero no solamente se quedan en ese enfrentamiento. Militares y granaderos van a invadir la Vocacional 5. La prepa es tomada por la fuerza y para el caso de la UNAM, la prepa 1 y la prepa 3 también van a ser tomadas por la fuerza, van a intervenir granaderos, van a tumbar incluso una puerta que pertenecía a la época virreinal y ahí es donde empieza nuestro pequeño gran conflicto. Pues los estudiantes, no solamente los estudiantes, sino también los maestros, están impactados por la respuesta que va a dar el gobierno para disolver una pequeña frusca entre preparatorianos, al límite de invadir la autonomía universitaria. No se les olvide que para ese momento la universidad era el espacio de liberación, entonces obviamente estaban atentando con algo todavía mayor que un encuentro estudiantil. Muy bien, chicos, a lo largo de lo que resta de julio e inicios de agosto se van a dar una serie de manifestaciones en donde se solicita por parte de los jóvenes que se disuelvan a los grupos granaderos que habían tomado las prepas. Entonces, estas manifestaciones y estos mítines van a coincidir con otras manifestaciones y otros mítines que llevan otro tipo de causas. Por ejemplo, vamos a tener el Frente Estudiantil Comunista que está marchando, que está en movilización en apoyo a la Revolución Cubana. Vamos a tener movimientos sindicales que están
en auge por mejorar sus derechos laborales. Vamos a tener grupos de oposición que están pugnando por mayores libertades democráticas. Y principalmente vamos a tener el movimiento estudiantil que está pugnando por la defensa a la violación de la autonomía universitaria. No podemos dejar de lado, no pueden perder de vista que para ese momento la universidad en toda la República Mexicana es sinónimo de libertad política, de libertad de crítica, de libertad de expresión, de libertad de prensa. Es decir, la universidad es sinónimo de libertad. Y aunque estas marchas y estos mítines están encabezados principalmente por preparatorianos, ni siquiera inició con universitarios, preparatorianos de la UNAM, del Politécnico, al que se les van a unir los propios universitarios de la UNAM y del Politécnico, todo México o todos los estudiantes de las distintas universidades, de varias universidades del país, se van a unir al mismo movimiento, a los mismos intereses, a los mismos puntos que se pedían, ¿no? Entonces vamos a tener que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está presente, vamos a tener que la Universidad de Chapingo está presente, vamos a tener que la Universidad Michoacana está presente, vamos a tener que las normales, rurales y urbanas están presentes. Y entonces, estos mítines, aparte de estar apoyados por las distintas universidades, por los distintos estudiantes de todos tipos y formas y colores que había en la República, se van a topar con estos otros movimientos. Y entonces, este movimiento que inicia por jóvenes estudiantes preparatorianos va a empezar a simpatizar con los otros movimientos que surgen en México y que están surgiendo en el mundo. Entonces, los estudiantes empiezan a simpatizar con los que están a favor de la Revolución Cubana, ¿no? Con los que están en contra de la intervención estadounidense en las dictaduras latinoamericanas, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea. Y entonces vamos a tener a estudiantes apoyando obreros, ¿no? A obreros apoyando madres de familia, a madres de familia apoyando docentes, a docentes apoyando médicos, médicos estudiantes. Y es una cadenita que empieza a recopilar los mismos estudiantes. Cuando estos estudiantes empiezan a ganar la simpatía del pueblo a través de distintos lemas como ganar la calle o únete pueblo, el movimiento va a empezar a dejar de ser una frusca entre estudiantes a ser un movimiento de tipo social político, porque los estudiantes empiezan a acoger a todos los movimientos que existen en ese momento y empiezan a tomar conciencia de todas las problemáticas que hay, razones por las cuales existen estos movimientos sindicales, existen estos movimientos de apoyo a lo que está sucediendo fuera de México. Es ahí cuando este movimiento empieza a ser social, es decir, empieza a ser del pueblo, porque tenemos pueblo apoyando al pueblo. Obviamente estos movimientos empiezan a ser grandes, ya no nada más son concentraciones estudiantiles, es concentraciones de todo el pueblo mexicano que estaba harto del sistema implementado por el PRI, que estaba harto de la política autoritaria que llevaban, que estaban hartos de las represiones, que estaban hartos de la violencia, que estaban hartos del hostigamiento, que estaban hartos de las persecuciones, que estaban hartos de los asesinatos, que estaban hartos de las desapariciones, que estaban hartos de no ejercer libertades democráticas plenas. El 2 de agosto, se va a formar el Consejo Nacional de Huelga. Este Consejo Nacional de Huelga vienen siendo los líderes estudiantiles y son las personas encargadas de establecer la agenda del movimiento. Ellos decidían cuándo había mitin, ellos decidían cuándo había paro, ellos decidían cuándo se iban a huelga, reunían a los estudiantes, convocaban a los estudiantes y cada facultad, por así decirlo, o cada institución presente tenía miembros representativos. Esos miembros representativos informaban al Consejo Nacional de Huelga si estaban a favor o en contra de las actividades que se iban a llevar a cabo. Y este Consejo Nacional de Huelga, cuando se da cuenta
de la magnitud que está empezando a generar este movimiento, liderado por estudiantes, claro, eso es bien importante, pese a que se une todo tipo de colores y formas de personas mexicanas, sigue siendo un movimiento encabezado y liderado por estudiantes. Y estos estudiantes ya no solamente piden la desaparición del cuerpo de granaderos para restablecer la autonomía universitaria, entonces empiezan a pedir otras cosas, como libertad a los presos políticos, como la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que habla sobre los delitos de disolución social. Ya se los había mencionado anteriormente, surge cuando el PRI empieza a generar conflictos en oposición, y para buscar la manera de justificar los actos represivos había que tener un artículo en la Constitución, había que tener un artículo en los códigos penales que pudiera dar las libertades de encarcelamiento por disolución social, que vienen siendo reuniones, asambleas, mítines, etc. Buscan la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos, se busca indemnizar a los familiares de todos los muertos y heridos desde que inicia el conflicto, y ya después este pliego petitorio cambia y se pide la indemnización, pero ya en general a los afectados por los distintos movimientos sociales en los que tuvo repercusión el sistema de gobierno, o viene siendo el PRI. Y se pide que no se deslinde de responsabilidad a los funcionarios culpables de los hechos sangrientos, es decir, que los funcionarios responsables tengan y se vayan a juicio y sean sentenciados por los acontecimientos. Bueno, ahí tenemos una imagen de la marcha que se da el 1 de agosto. Aquí tenemos al rector Barros Sierra. Aquí está, es este flonito que vemos aquí. Muy bien, ¿no? Tenemos las marchas organizadas por los estudiantes, por ejemplo aquí tenemos una de la Facultad de Ciencias, pero todas las universidades, las facultades que se unen son muchísimas. Muy bien, y los estudiantes encontraban distintas formas de manifestarse, o sea, a través de mantas, hacían volanteos, la caricatura política seguía siendo importante, rayaban paredes, tomaban camiones, boteaban, realizaban impresos, es decir, hacían distintas formas de propaganda a su movimiento y hacia el pliego que habían creado. Lo que querían era entablar el diálogo con las autoridades, en este caso querían entablar el diálogo con el señor presidente, que en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz, cosa que no se podía. ¿No? Seguían las represiones, seguían los encarcelamientos. Muchos de estos estudiantes terminaron en Lecumberri, y no solamente por un año, les dieron de 3, 7, 14 años. Muy bien, el 13 de septiembre, pese a toda la violencia que se ejercía, se va a realizar una marcha. Esta marcha es conocida como la Marcha del Silencio. ¿Por qué se le conoce así? Bueno, porque todos los estudiantes y todos los contingentes marcharon en total silencio. En un caso aislado, y no tan aislado, el 14 de septiembre aquí en Puebla ocurre una matanza de San Miguel Canoa contra estudiantes y maestros de la Benemérita Universidad, porque el párroco de la iglesia dijo que estos estudiantes y maestros eran comunistas, entonces la población los mató. Y el 18 de septiembre ocurre la invasión de Ciudad Universitaria, la toma de Ciudad Universitaria, y esto va a ser el quiebre del movimiento, precisamente porque volvemos a lo mismo de la autonomía universitaria. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de estos movimientos, bueno, del movimiento. Vean la frase, esa es bien importante, pueblo y estudiantes, ¿no? Aquí tenemos
personal de la IPN, preparatorianos de la vocacional. Tenemos una forma de expresión, ¿no? La caricatura, por ejemplo. Muy bien, chicos, y ya para no hacerla más larga porque ya nos extendimos, el 2 de octubre de 1968 ocurre la matanza de Tlatelolco. Esta se da en la Plaza de las Tres Culturas. El Consejo Nacional de Huelga había convocado a todos los compañeros, maestros y simpatizantes del movimiento en esta plaza, y ellos van a estar en un edificio que aquí lo podemos ver un poco mejor, que es el que se encuentra de este lado, es el edificio Chihuahua. En ese edificio va a estar el Consejo Nacional de Huelga dando su discurso, y en la parte superior del edificio se van a situar francotiradores pertenecientes al Batallón Olimpia. Ellos van a ser los que tienen la indicación de, a través de un helicóptero, lanzar una bengala. Esa bengala va a significar, bueno, en conflictos bélicos significa o es dar la orden de atacar. Entonces vamos a tener que desde tres frentes el ejército, el batallón Olimpia y la policía van a situar a los estudiantes, pero cada uno de estos batallones, es decir, el batallón Olimpia, el ejército y los policías, tenían una indicación completamente diferente, de tal forma que lo que pasó fue que ocasionaron un fuego cruzado. El único que tenía la intención directa de atacar a los estudiantes era el batallón Olimpia. El ejército y los policías no saben qué hacer, o sea, en ese momento no reaccionan, no saben de dónde provienen los disparos. Este batallón Olimpia se va a reconocer de entre la multitud de estudiantes porque van a portar un símbolo. Ese símbolo es un guante blanco, y así es como se van a identificar dentro de la misma marcha, dentro del mismo meeting. El Consejo Nacional de Huelga va a ser apresado. Los estudiantes que fueron apresados fueron mandados a cuarteles, y en esos cuarteles fueron torturados hasta hacerlos como firmar una especie de declaración donde ellos eran los culpables del asesinato, es decir, donde ellos decían que se habían orquestado bombas, que algunos estudiantes habían conseguido armas, es decir, los violentaron para que ellos dijeran y se autoculparan de la situación. Va a ser un hecho muy violento, muchos estudiantes fueron desaparecidos, otros más fueron asesinados, otros se los llevaron a cuarteles, de los cuarteles pocos fueron liberados, la mayoría terminó en la cárcel de Lecumberri. Por ejemplo, la imagen que ponemos aquí es del ejército pidiéndole a los jóvenes que se desvistan completamente. Bueno, va a ser una cuestión horrible. Yo les invito a que, si les quedan dudas, hay montones de documentales en internet que hablan con más detalle y más precisión sobre este movimiento.